El capitalismo está destruyendo el planeta, o el socialismo ha destruido todo donde haya pasado. Por un lado, vemos multimillonarios que exploran el trabajo de los demás. Las ganancias se priorizan sobre la vida humana y una desigualdad que crece como un virus fuera de control. Por otro lado, vemos países que intentaron implementar el socialismo y terminaron sumidos en escasez, autoritarismo, represión y miseria generalizada. Entonces, ¿qué es peor? Un sistema que permite la libertad, pero genera concentración de riqueza absurda, o un sistema que predica la igualdad, pero casi siempre se convierte en una dictadura. Durante décadas, el mundo se ha dividido entre estas dos visiones de la sociedad. E incluso después del colapso de la Unión Soviética, el debate no ha terminado, simplemente cambió la etapa. Hoy vive en redes sociales, universidades, urnas e incluso protestas callejeras. Personas que defienden el libre mercado como motor de civilización. Personas que ven en el Estado fuerte la única salida contra el salvajismo económico. Pero, ¿seguimos discutiendo sistemas reales o simplemente intercambiando dogmas y fanatismo? ¿Estamos comparando ideas o solo las caricaturas que inventamos de ellas? En este video, enfrentemos el debate frontal, sin filtro, sin romanticismo y sin telas calientes. Porque cuando se trata del capitalismo versus socialismo, una cosa es segura: todos tienen una opinión, pero casi nadie tiene el coraje de enfrentar los hechos. Entonces, ¿todavía hay una cierta respuesta? ¿O simplemente estamos eligiendo qué crisis estamos dispuestos a aceptar? Prepararse. Este debate no es neutral y no debería serlo. El capitalismo y el socialismo no son solo modelos económicos, son cosmovisiones. Ideologías que dieron forma a las guerras, las revoluciones culturales y el destino de miles de millones de personas. El capitalismo surgió en respuesta al colapso del feudalismo, impulsado por la revolución industrial y la idea de que el individuo debe ser libre de producir, acumular, competir y enriquecer. La base es simple: propiedad privada, libre mercado, interferencia estatal mínima. La promesa: la libertad económica genera innovación, progreso y crecimiento, pero pronto surgieron los efectos secundarios: exploración del trabajo, desigualdad extrema, concentración de riqueza y crisis cíclicas. Surgió la pregunta: ¿quién? Fue en este escenario que nació el socialismo, una reacción directa a los fracasos del capitalismo salvaje. Con las raíces en las ideas de Karl Marx, el socialismo propuso una nueva organización social, donde los medios de producción no pertenecerían a individuos o corporaciones, sino a la colectividad. La promesa: igualdad, justicia social, fin de la explotación. En la práctica, el mundo vio que estos sistemas se enfrentaron brutalmente. En el siglo XX, el planeta se dividió entre los poderes capitalistas de Occidente y los regímenes socialistas de Oriente. La Guerra Fría no fue solo una disputa sobre las armas nucleares, fue una batalla ideológica entre la libertad del mercado y el control estatal total. Por un lado, Estados Unidos representó al capitalismo en su forma más agresiva. Por otro lado, la Unión Soviética encarnaba el ideal socialista, que terminó hundiéndose en burocracia, autoritarismo, escasez y represión. El colapso del bloque soviético a fines de los años 80 fue interpretado por muchos como el fin del socialismo, pero él nunca murió, simplemente se reinventó a sí mismo. Hoy, el debate está más vivo que nunca. El capitalismo moderno produce multimillonarios que acumulan más riqueza que los países enteros, pero también ha creado avances científicos, tecnológicos y culturales sin precedentes. Mientras tanto, las propuestas para sistemas más igualitarios, inspirados en el socialismo democrático, regresan al centro de las discusiones políticas en varios países. La izquierda llama a esta reparación histórica. La derecha llama veneno de dosis lenta. Países como China, que afirma ser socialista, adoptan una economía de mercado agresiva.
Países como Suecia o Noruega equilibran el capitalismo y el estado de bienestar social exitoso, pero no sin críticas. Y el ciudadano común, en medio de todo esto, pregunta: ¿hay realmente un sistema ideal? ¿O solo estamos tratando de sobrevivir, al menos imperfecto? El problema es que, en lugar de discutir soluciones, la mayoría de las personas están unidas a los fanáticos ideológicos. Algunos romantizan el mercado como si fuera autosuficiente. Otros idolatran el Estado como si fuera incorruptible. Pero ningún sistema es puro. Ambos estaban distorsionados, corrompidos y usados como armas de poder. Y a medida que continuamos discutiendo las teorías, la desigualdad continúa creciendo. Las democracias continúan siendo erosionadas. Y la concentración de poder, ya sea en manos del Estado o corporaciones, continúa decidiendo el futuro de miles de millones. Por un lado, capitalismo. Para sus defensores, es el único sistema capaz de producir riqueza a escala, promover la libertad individual y aumentar la innovación. Es el motor del progreso, la tecnología, la competencia y la meritocracia. Fue el capitalismo el que llevó al ser humano a la luna, lo que puso una computadora en su bolsillo y que convirtió a las empresas de garaje en imperios globales. El capitalismo recompensa a los que toman riesgos, premios que trabajan más, piensan de manera diferente o ofrece algo que el mercado quiere. Según esta lógica, la desigualdad no es un defecto, es una consecuencia natural de la libertad. Algunos prosperan, otros fallan, pero todos tienen la oportunidad de intentarlo. Pero esta promesa está lejos de ser entregada en la práctica. Los críticos del capitalismo argumentan que, en realidad, concentra la riqueza en manos de los pocos y explora más. Miles de millones de personas trabajan en condiciones precarias, con salarios mínimos, mientras que una minoría vive con más. Dinero del que podrá gastar. Recuerdan que el capitalismo no sobrevive sin desigualdad. Además, que el discurso de la meritocracia es una ilusión, porque no todos comienzan desde el mismo punto de partida. Además, el capitalismo alimenta el consumo desenfrenado, la destrucción ambiental y la deshumanización de las relaciones. Transforma todo, incluido el tiempo, la salud e incluso los sentimientos, en productos básicos. Por otro lado, es el socialismo. Para sus defensores, es la única forma de garantizar la justicia social. Al colocar el colectivo por encima de las ganancias, el socialismo busca reducir las desigualdades y garantizar los derechos básicos: vivienda, salud, educación, dignidad. Aquellos que creen en este punto de vista argumentan que el Estado debería proteger a los más vulnerables y distribuir recursos de una manera más equilibrada. No se trata de matar la iniciativa individual, sino de garantizar que el sistema no abandone a nadie. Pero históricamente, el socialismo también acumuló fallas, y muchos de ellos fueron brutales. Los regímenes socialistas en el siglo XX produjeron escasez, líneas para pan, represión política, censura, persecución de oponentes y colapsos económicos. Millones de personas murieron bajo los gobiernos que afirmaban actuar en nombre de la gente. Los críticos dicen que el socialismo solo funciona en papel y que cuando se aplica en la práctica requiere un Estado tan fuerte que termina sofocando libertades individuales. Además, advierten que la promesa de igualdad a menudo termina en el control total. La excusa de la igualdad ya se ha utilizado para justificar las dictaduras, la vigilancia, las intervenciones forzadas e incluso el genocidio. Pero, ¿qué pasa con los países que lograron encontrar un punto medio? En Escandinavia, por ejemplo, países como Suecia, Noruega y Dinamarca tienen economías capitalistas con una fuerte presencia estatal. Los altos impuestos garantizan la salud, la educación y la seguridad social, pero el mercado todavía está funcionando. Estos países a menudo se citan como ejemplos de socialismo que funcionaron, pero ellos mismos rechazan esta etiqueta. En China, el gobierno controla las áreas estratégicas de la economía
y limita las libertades políticas, pero fomenta la competencia y las ganancias como una forma de crecimiento. ¿Es el capitalismo con la estética socialista o el socialismo con adicciones capitalistas? En los Estados Unidos, el símbolo máximo del libre mercado, la concentración de riqueza alcanza los niveles históricos. Al mismo tiempo, crece la presión para los sistemas de salud pública, la educación gratuita y los programas sociales más amplios. Cada vez más, incluso los capitalistas están pidiendo un poco de intervención. La pregunta que queda es, ¿estamos discutiendo los sistemas o las versiones distorsionadas que fueron implementadas por intereses políticos? Quizás el problema no es el capitalismo ni el socialismo. Quizás el problema es el ser humano, porque ningún sistema resiste la codicia, la corrupción, la sed de energía, y si ambos modelos están fallando, puede deberse a que esperamos que las estructuras políticas resuelvan problemas que son primeros años de ética y moral. El capitalismo falla cuando olvidas la dignidad. El socialismo falla cuando olvidas la libertad. Durante décadas nos han enseñado a elegir un lado. O crees en la libertad del mercado, o cree en la justicia social impuesta por el Estado, o defiendes la competencia, o cree que el colectivo debería ser lo primero. Pero quizás la gran mentira fue esta elección forzada, porque mientras las personas están divididas entre los sistemas defensores, quien está en la cima continúa ganando, con cualquiera de ellos. Los gobiernos autoritarios surgen tanto bajo el discurso de igualdad como bajo el de la libertad. Los multimillonarios prosperan tanto en las democracias liberales como en los regímenes que afirman ser populares. Quizás el problema nunca ha sido solo el sistema. Quizás el problema es el que escribe las reglas y que se beneficia de ellas. El capitalismo es excelente para generar riqueza, pero es terrible distribuirla. El socialismo promete la igualdad, pero a menudo ofrece control. El primero vende libertad, pero ofrece alienación. El segundo promete justicia, pero cobra obediencia. Y luego volvemos a la pregunta inicial. ¿Todavía hay una cierta respuesta? Quizás la respuesta correcta es sospechar de todas las respuestas listas. Quizás el desafío no es elegir entre sistemas, sino construir un nuevo modelo que no caiga en las mismas trampas que siempre. Mientras tanto, seguimos en un ciclo. Por un lado, las personas que mueren pobres en países ricos. Por otro lado, las personas que mueren en silencio en los países igualitarios. Al final, ambos lados tienen en parte correcto y están mal con los más dogmáticos. Ahora está contigo. ¿Qué sistema defiendes? ¿Crees que hay una alternativa viable al capitalismo? ¿O crees que el socialismo aún puede funcionar si se hace de la manera correcta? Comenta aquí a continuación. El debate es gratuito y aquí nadie te callará. Si este video te hizo pensar, ¿cómo? Compartir y suscribirte al canal. Aquí la pregunta es bienvenida, la controversia es necesaria y el pensamiento crítico es obligatorio.